En esta mañana de jueves nos une esta linda memoria que la Iglesia nos propone hoy, un día antes de su Santo Hijo. Hoy es el día de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que nació en Tagaste, en África, al norte de África. Algunos más o menos dicen los historiadores a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. ¿Cuál es la característica de esta mujer especial de nuestra iglesia y de los santos de la iglesia? Mónica rezaba incansablemente. Podríamos decir que Mónica tenía dos grandes cruces. A ver si ustedes también se identifican, las mujeres y esposas, a ver si se identifican con Mónica. Tenía dos grandes cruces. Su esposo, que era bien terco, y su hijo también, que era perdido. ¿Cuántas mamás, no?, viven esa misma historia con un esposo terco que no entiende absolutamente nada y con unos hijos también que no se enderezan en el camino? Mónica es un ejemplo extraordinario de que todo es posible para Dios. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo porque era extremadamente terco. Pero ella nunca perdió las esperanzas de que su esposo cambiara, de que su esposo fuera distinto. Y al fin, esos rezos de esta mujer santa, no era santa porque hacía cosas extraordinarias ella, era santa porque rezaba de corazón. Se puede ser santo cuando se reza correctamente, cuando se reza con el corazón. Cuando rezamos de manera exterior y superficial y de apariencia, nunca seremos santos. El santo es el que reza de corazón, y Mónica era de estas mujeres que rezaban con esperanza, con deseo de ver que su esposo cambiara y también su hijo. Al fin, una de esas gracias alcanzó más pronto. Un día, la gracia le llegó a su esposo Patricio, que allá por el año 371, el hombre se hizo bautizar, porque ni tan siquiera era bautizado. Se hizo bautizar y bueno, y luego también, no solamente era problema su esposo Patricio, sino que la familia de Patricio. La suegra ni digamos, era un problema también la suegra. Pero igual, la suegra se bautizó, que era una mujer terrible, ¿no? Era una mujer colérica, la suegra de Santa Mónica. Entonces ya se, pobre mujer, ¿no? Discutir con el esposo, aguantar también al hijo y más aún encima a la suegra. Hay mujeres que de verdad, hay mujeres que son heroínas, les toca pelear con un montón de gente en su propia casa. Pues la suegra de Mónica era terriblemente colérica y se metía demasiado en la vida de ellos. A veces las suegras se meten la cuchara donde no la deben de meter, ¿no? Pues igual, eso es viejo, ¿no? La suegra se metía en la vida de Mónica y de Patricio constantemente. Y le tocaba aguantar, pero un día también la suegra cambió. ¿Ve? No todo es perdido en la vida. No es verdad que las suegras nunca cambian. Eso no es verdad. También las suegras cambian. Por lo tanto, se ve que ese día fue admirable y hermoso porque Patricio llegó al bautismo, la suegra también se bautizó. Y entonces la pobre Mónica empezó a recuperar algo de tantas fuerzas perdidas en esa lucha.
Y luego entonces seguía a su hijo, que era otro de sus problemas, Agustín. En una cierta ocasión, Mónica, hablando con su obispo, el obispo de su zona, le dijo al obispo que ella llevaba muchísimos años rezando, totalmente rezando por su esposo, rezando por su familia, rezando por Agustín. Le dijo que ofrecía sacrificios y le dijo también que le pedía a los sacerdotes, amigos también, para que San Agustín cambiara. Es decir, esta mujer hacía peticiones a sus amigos sacerdotes y le decían, por favor, recen por mi hijo, recen por Agustín. Pues un día le comentaba esto al obispo y el obispo le respondió de esta manera tan bonita. Le dijo, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Qué palabras tan bellas, ¿no? Yo hay veces le digo a las mamás, cuando las mamás van y se confiesan y me dicen, sufro mucho por mi hijo que es alcohólico, que es drogadicto, sufro mucho por mi hijo que es demasiado malcriado, que no me trata bien, que me maltrata. Sufro mucho, sufro por mi hijo que no me quiere o por mi hija que no me quiere, que no me tratan bien, que me han abandonado, que se han ido y piensan que yo no estoy. Es doloroso cuando una madre le dice eso a uno, porque uno dice, Dios santo, ¿habrán hijos desmadrados? Y de verdad que los hay. Pero una cosa yo siempre les recuerdo, que jamás la oración de una mamá de verdad y las lágrimas de una mamá de verdad nunca dejan de quedar o dejan sordo ni mudo a Dios. Dios siempre escucha las oraciones de una mamá, siempre. No hay una manera que Dios no logre escuchar las lágrimas y el llanto de una mujer madre. No hay manera. Siempre Dios escuchará el llanto, las lágrimas de una madre por sus hijos. Por eso yo les digo a las mamás que tienen problemas en su casa con su esposo, con sus hijos, yo les digo, oren, oren, nunca desfallezcan en orar, que Dios no les va a dejar solitas. Dios va un día a responder sus lágrimas, como este buen obispo le dijo a Mónica en un momento. En el año 387 ocurrió lo esperado y lo deseado por Mónica, la conversión de San Agustín. Se hizo instruir San Agustín en la religión y en la fiesta de la Pascua de la Resurrección se hizo bautizar. Ahí Mónica respiró. ¡Ay, qué alivio! Su esposo ya había muerto, pero se había convertido. Su suegra ya no le molestaba. Y su hijo convertido. Qué alivio, ¿no? Qué tranquilidad. Pero ¿cómo lo logró esta mujer? Orando. Eso fue todo, orando, 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 orando sin desfallecer. Orando con confianza siempre, nunca dejando la oración. Qué triste, ¿no? Cuando dejamos la oración, cuando abandonamos a Dios, cuando en nuestra casa nadie ora, ni para comer. A veces los animales más bien pareciera que oran cuando van a comer, ¿no? Sí, a veces pareciera que oran cuando van a comer. La chenoa cuando va a comer concentrado mejor se pone de rodilla, ¿no? Y luego se echa. Me pareciera que es un gesto de adoración, es un gesto de agradecimiento. A veces hasta los animales hacen cosas así. A veces nosotros ni para orar, ni para comer oramos. No nos acordamos que
todo lo que tenemos viene de Dios, que la comida que viene de la tierra, que en la tierra alguien sembró y que sembró porque tenía las manos buenas, porque tenía los ojos buenos, porque caminaba y respiraba, porque Dios lo tenía ahí. Todo es agradecimiento, todo es bondad de Dios. Hay que orar, nunca dejemos de orar, nunca, nunca, nunca. Pierde tu tiempo orando. Cuanto más tiempo oras, mucho mejor aún. Por eso, hoy me conmueve hablar tanto de Santa Mónica, pues yo admiro a su hijo, la admiro a ella, pero también admiro a su hijo, San Agustín. Será porque mi comunidad donde yo nací se llama San Agustín, pero yo siempre he admirado mucho a San Agustín, porque era un hombre verdaderamente extraordinario en su capacidad, pero también era terco y duro. Mañana hablaremos de él. Hoy hablemos de su madre, dediquémonos a ella. Pues esta mujer es una madre, más aún es madre sacerdotal. Y vale la pena hoy en este jueves eucarístico pensar en aquellas personas que con su ayuda en la oración y en el apoyo silencioso, en el estímulo discreto, allí está una madre. Así como nosotros somos hijos de la Iglesia, todo lo que tenemos lo hemos recibido y lo hemos recibido, no hay nada que sea por nuestros méritos. Todo lo que tenemos y lo que hemos recibido es por los méritos, es porque Dios lo quiere, no por nosotros, sino por Dios. Por eso, incluso nuestro propio sacerdocio, de lo que transmitimos o decimos, de lo que hacemos participar a los demás, todo lo que tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios. La Iglesia no la forman las grandes personalidades de la tradición solamente. La Iglesia también la forman esos pequeños tesoros que nosotros llamamos la economía de los tesoros límpidos y podríamos decir escondidos. Una cantidad de hombres y mujeres sencillos que son santos, que nunca van a llegar a un altar, porque nadie va a meter su causa de canonización, pero que son santos. Yo me acuerdo de un hombre delegado de la palabra de Dios de la zona de Mezcales, que ahora pertenece esta zona a la parroquia San Marcos de Colón. Me recuerdo de este señor llamado Don Leonte. Don Leonte era un señor ya abuelo. Todavía me acuerdo cuando yo llegué a la diócesis, Don Leonte no se perdía una tan sola Eucaristía diocesana importante y una ordenación jamás se la perdía. Él nunca se casó, era delegado, nunca se casó, toda la vida la dio a la Iglesia. Y yo recuerdo tal vez una de las últimas palabras antes de que él muriera, que estuvo en una ordenación sacerdotal y lo entrevistaron en la Radio Paz. Y entonces le dije, ¿qué opina usted, don Leonte, de esta ordenación? Y él decía, tenemos que inundar la iglesia de vocaciones. Don Leonte, un hombre humilde, sencillo, enamorado de la iglesia, profundamente enamorado de la iglesia, enamorado del trabajo de los sacerdotes y cuidadoso y amoroso con ellos. Esto, la gente límpida de corazón, la gente sincera de corazón que hay tantos en la iglesia, hay tanta gente de esta escondida, silenciosa, que hacen tantas cosas bonitas en la iglesia. Todos estos son los que yo llamo la economía, podríamos decir la economía de la tradición, de los tesoros límpidos y escondidos. La economía de la caridad de la fe, la economía de la delicadeza, estos son los tesoros de la iglesia. La economía de la premura, la economía de la atención de estas realidades que están representadas por las madres muchas veces de nosotros los sacerdotes.
juntamente con muchas otras personas sencillas y humildes que cultivan el don de Dios. Somos lo que somos porque otros nos lo han comunicado antes. Nadie es lo que es por sí mismo. Todos somos el resultado del esfuerzo de otros, de mamá, de papá, de mis abuelos, y así sucesivamente. Somos el resultado de otros. Nadie puede sacar el pecho diciendo yo soy lo que soy porque yo soy capaz. No, usted no es capaz. Capaz es Dios. Dios lo hace a usted capaz, pero el capaz es Dios. Yendo al fondo, el origen de estos dones, al comienzo de la iglesia encontramos también una madre. Es que la iglesia es así, ¿no? La iglesia, fíjese bien que en la iglesia en grande se refleja la vida de lo más pequeño. La iglesia también no es desmadrada, la iglesia también tiene una madre. Igual como cada uno de nosotros, la iglesia tiene una madre. Allá aparece una mujer siempre en la iglesia que se llama María. Encontramos a la madre del Señor y madre nuestra, de la que hemos recibido todo. Y en primera instancia hemos recibido al Señor Jesucristo. Por eso hoy en la liturgia de Santa Mónica nos permitimos reflexionar la necesidad de esta dimensión maternal. Hoy yo he querido centrar mi reflexión en estas dimensiones: la maternidad, la actitud de una madre, la dimensión de la madre, toda esta relación de una mujer madre, de una mujer esposa, y también la relación estrecha de una madre sacerdotal. Son por eso necesarios en la iglesia siempre dos principios. Hay dos cosas en la iglesia que no podemos quitar, y hay algunos que les da ganas de quitar cualquiera de esos dos principios. Uno de los principios para que la iglesia siempre sea equilibrada, por eso es que la iglesia nadie la va a poder destruir nunca. ¿Por qué la iglesia no la destruyen nunca? Una, porque Cristo es cabeza de la iglesia, eso es verdad. Pero hay dos principios adicionales a eso que hacen posible que la iglesia por eso nunca la destruyan. Primer principio de la iglesia que quiero relacionarlo con esta memoria de hoy, el principio petrino. Este principio que representa la tradición apostólica, jerárquica, fundada sobre Pedro, el evangelizador en el sentido propio de la palabra. El compromiso, ese sentido petrino, tiene que ver con el compromiso constructivo y programático de la iglesia. La iglesia es una de las instituciones más organizadas en el mundo. La iglesia es una institución seria, aunque se pueda equivocar porque quienes estamos ahí somos hombres, pero la iglesia es una institución seria, organizada, programática. Por eso los desobedientes no caben en la iglesia, nunca han podido caber los desobedientes en la iglesia. La gente burra que no entiende nada y que no se quiere dejar orientar por nadie, no cabe en la iglesia, no puede estar allí, porque la iglesia es programática, ordenada, y solo los ordenados pueden estar allí. Solamente la gente ordenada. La iglesia es programática, constructiva. Aquí es donde resuena la frase del evangelio de hoy: estén preparados. La iglesia es el camino perfecto para que nosotros nos preparemos para llegar al cielo. Nadie llega al cielo si no es a través de este caminito que la iglesia ya propone. Todos los medios están dentro de la iglesia para prepararnos, para no estar dormidos. Eso es lo propio de la vida organizada, la generosidad para llevar adelante las estructuras y toda la forma de la actividad y del servicio. Eso es el primer principio. No existe iglesia católica sin ese principio petrino, es decir, es una iglesia jerárquica y organizada. Si no fuera la iglesia así,
la iglesia fuera un auténtico potrero de caballos. Así de claro. Si la iglesia no fuera petrina, fundada y organizada, la iglesia fuera un verdadero potrero. Pero la iglesia es distinta. ¿Por qué? Porque es petrina. Principio básico. Algunos quieren quitar al obispo, ¿no?, de su vida. Quieren quitar al obispo de su trabajo. El que quita al obispo de su trabajo, se acabó. Ahí terminó la iglesia. Terminó la iglesia en su lugar o para él. Porque una iglesia sin el obispo está barrida, se acabó. No hay iglesia sin el obispo. No hay parroquia sin obispo. No hay diócesis sin obispo. No hay iglesia universal sin el obispo y sin Pedro a la cabeza. No hay. Eso llámele cualquier cosa, llámele ONG, llámele lo que quiera, pero iglesia no es. Primer principio. El segundo principio relacionado hoy con esta memoria de Santa Mónica, que estamos hablando de la madre. Estamos hablando de la madre sacerdotal, pero estamos hablando también del papel de la mujer y de la madre. El segundo principio es el principio mariano. La iglesia jamás ha quitado a María de su lado. Y si ustedes ven, me recuerdo que cuando se erigió esta parroquia, estábamos analizando, yo analizaba dónde voy a poner la imagen de María, la que ahora tenemos aquí. Y entonces yo dije, Jesucristo allá arriba, ¿no? Jesucristo resucitado y seguidamente María. Ese es el lugar privilegiado. Después de Cristo, la madre. Después, los santos. Primero Cristo, después la madre, después los santos. Eso es la organización correcta en el templo. La madre jamás ha estado fuera, aunque muchos la han querido quitar. Incluso hay agentes de pastoral que no saben ni rezar el rosario. Sí, hay agentes de pastoral que no saben ni rezar el rosario, ni para atrás ni para adelante. Dan vergüenza, ¿no? Un agente de pastoral que no reza el rosario y no se lo sabe, da vergüenza. Debería de ser protestante, pero no debería de ser católico. Porque si hay algo en la iglesia que nunca ha dejado de estar, se llama María, mujer madre, como Mónica madre. ¿Me entiende? Nunca ha dejado de estar María. ¿Por qué? El principio mariano es el hecho de la interioridad de la fe, de la caridad, de la escucha de la palabra, de la dulzura. Si llega a faltar este segundo principio, entonces la iglesia correría el peligro de ser solamente una gran organización, una ONG. O podría ser la iglesia una gran estructura, un lugar a donde se discute mucho o se litiga, y a la vez sería como una larga historia de discusión. Sería un lugar donde se endurecen las cosas. La iglesia sería un lugar que podríamos llamar esclerótica. La iglesia sin la Virgen María es esclerótica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la iglesia sin la Virgen María no tiene corazón. La iglesia sin una mujer no tiene corazón, esa mujer es María. Lo mismo que una familia. Una familia cuando no está la madre es difícil, ¿eh? Una familia sin la madre es súper difícil. Una familia sin una mujer es difícil. Es muy difícil una familia sin una mujer. Nosotros que tomamos la decisión de no tener una esposa, de no casarnos por entregar nuestra vida completa al Señor, ocupamos de una mujer. Ya ven, nosotros tenemos ahí a Dora, nos la robamos a Nuri, ¿no? Nuri nos la entregó. Y pasamos tan agradecidos con ella, ¿no? La mujer que vive allí en la casa, Dora Funes, que nos da la comidita, que nos lava la ropita, que nos hace las cosas habituales, tan necesarias, tan oportunas, que si no las tuviéramos, ¿cómo hiciéramos nosotros?
Si yo llego a la medianoche haciendo cosas y si más aún tendría yo que hacer la comida, yo sería un verdadero despelote, ¿no? Un verdadero despelote. Una madre en una casa siempre es necesaria porque la madre hace la fusión de todo, de las cosas sencillas, de las cosas más importantes de la casa, que parecen secundarias, pero que son necesarias y fundamentales. La mujer madre hace esa relación que nosotros no podemos hacer, que nosotros como hombres no podemos hacer. Por eso, una iglesia sin María es una iglesia esclerótica, es una iglesia dura, y eso la iglesia nunca lo ha sido. La iglesia siempre ha tenido a la madre ahí. Una iglesia sin María sería una iglesia afanosa, incapaz de cultivar las cosas profundas del corazón y de encontrar el equilibrio mismo en el don y en el compromiso, por ejemplo, de la castidad. ¿De dónde sacamos nosotros ese sentido de la castidad que es doble en nosotros? Un sacerdote, aunque no tiene una esposa, un sacerdote también tiene características y debe de tener características maternas. No tenemos esposa, tampoco somos mujer, pero debemos de tener características maternas. A ver, un sacerdote sin características maternas es un verdadero desastre. Un sacerdote tiene que tener dulzura, aunque le cueste, pero un sacerdote tiene que tener dulzura. Tiene que sacarlo de las entrañas del hombre que a veces son tan duras. Hay que sacar de dentro la dulzura, aunque nos cueste. Pero un sacerdote tiene que tener una dimensión espiritual femenina, podríamos decir interior, que nos la regala esa dimensión mariana. Por eso, qué cosa más simpática que no hay un tan solo santo que no haya tenido una verdadera devoción a la Virgen María. Todos los santos han tenido devoción a la Virgen María. Solo los que no queremos ser santos no amamos a la Virgen María ni rezamos con ella. María nos enseña a tener esa dimensión tierna tan necesaria en una persona. Es difícil programar o someter a una regla de balanza todo esto. Se va suscitando en el corazón por medio del amor, la veneración, el coloquio silencioso y atento y prolongado con la Madre de Dios que se nos regala en la vida de la iglesia, nos ayuda a comprender todos estos misterios. Refiriéndonos a las madres de los sacerdotes, pertenecen, por así decirlo, a esta economía de la caridad que brilla en los dones de atención, escondimiento, podríamos decir, afecto, capacidad de presencia discreta, que precisamente partiendo de la potencia de María, nos ayudan a mantener en nosotros la dulzura, la delicadeza, la inexpresable paz y la tranquilidad. Si un sacerdote se olvidara de su madre, más le valdría a un sacerdote ponerse una piedra en el cuello y tirarse al mar. Hay sacerdotes desmadrados, yo conozco sacerdotes desmadrados. La madre en un sacerdote es esencial, es muy esencial, porque la madre le regala a uno la capacidad de ser tierno. Si uno no es capaz de acercarse a la madre, es de ahí donde uno se nutre de estas dimensiones que son propias de una mujer madre. Es de ahí precisamente. Y yo siempre pienso en mi madre, ¿no? Y les contaba el día de mi cumpleaños que cuando me llamó ese día me dijo: recuerda que tu felicidad es mi felicidad. Y es verdad, es verdad. Yo tengo que estar feliz siempre. Y en la medida en que yo estoy feliz siempre, mi mamá está feliz. Es esa relación estrecha entre el hijo y la madre. La veneración y el amor por la madre del Señor
hacen que se simplifiquen en nosotros muchas cosas que se vuelven más claras y más ágiles. Precisamente el misterio, el principio mariano y el principio petrino que hemos hablado, estos dos principios, hacen que la Iglesia Católica en el fondo sea humana y visible. Si a la Iglesia le falta el principio petrino y a la Madre, la Iglesia no es nada, la Iglesia es cualquier otra cosa. Pero la que la hace humana verdaderamente y visible son estos dos principios. Creo que nosotros estamos un poco divididos en la Iglesia, porque mientras el principio petrino nos impulsa a construir, a programar y a exigir cómo la Iglesia funciona, el principio mariano, por el otro lado, nos impone lo contrario, nos impone paciencia. Son tan importantes esas dos dimensiones. Una persona, un hombre, una familia que no logra equilibrar estas dos cosas de la vida, el programar, el construir, el exigir, las reglas, las normas, pero luego también la dulzura, la paciencia, los otros valores, es imposible vivir así. Hay que equilibrar, y la Iglesia es tan perfecta que tiene estos dos principios puestos dentro de ella. Este principio mariano nos impone la paciencia, la atención a las personas, la delicadeza, ese respeto que hace suspirar con demasiada espera por lo que se hace. En fin de cuentas, es una síntesis más humana en la que el hombre busca a Dios partiendo de su humanidad, de su verdad, con su pobreza, con todos esos valores de ternura y de sensibilidad. Por eso hoy, en esta preciosa memoria de la madre de San Agustín y en la antesala de su veneración de santo también, el Señor hoy nos conceda a nosotros, por intercesión de Santa Mónica, que representa esta tradición de la Iglesia, por intercesión también de María, y también por intercesión de todas aquellas personas humildes, sencillas, pero santos y santas, que nunca van a estar en el altar de manera oficial, pero que son santos y santas. En nombre de todas esas mujeres y hombres humildes, enamorados de Dios y de la Iglesia, que han sido parte de nuestra vida incluso sacerdotal, y que el Señor ya les llamó a su reino, vamos a pedir la intercesión de ellos y de ellas, para que la gracia de nuestro corazón sea cada vez más noble, más también regio, más también recto y más también obediente, pero también noble y orientado por el camino de la dulzura. La intercesión de estos santos y de Santa Mónica sean nuestra fuerza. Así sea.